Bienvenidos a Contraseñas, donde descubrimos a los autores detrás de sus libros. Nuestro invitado de hoy nació en la Ciudad de México en 1978, aunque le habría gustado nacer en Sinaloa. Tuvo que aprender a través de la experiencia lo que otros aprenden a través de los libros. Se considera enfermizo, más no hipocondriaco. Pero le gustan los hospitales porque se siente ahí a gusto. Ajá. No le gusta recomendar libros porque luego la gente no sabe abandonarlos cuando no les está satisfaciendo la lectura. Le da miedo escribir y la gente dice que tiene más años de los que realmente tiene. ¿De quién estaremos hablando? ¿Ya saben de quién estamos hablando? Por supuesto, de Emiliano Monge. Bienvenido, Emiliano. El autor más alto que hemos tenido, en Contraseñas. Qué vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Qué Muchas tal? gracias. Muy ¿Cómo están? contentas de tenerte aquí, Emiliano. No, muy contento yo de estar aquí con ustedes. Sí, qué bueno. Con esa historia de infancia trashumante tan rara que tienes tú. Trashumante primero en la Ciudad de México, porque has vivido prácticamente en todos los barrios de la ciudad antes de irte. En varios, sí. Sobre todo en una época, digamos, en la infancia, cambiamos varias veces de casa. Me tocó vivir en Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo, en Los Dinamos, en San Nicolás Totolapan, en una casa que estaba de Caminos y San Nicolás Totolapan también, es decir, en varios lugares, sí. Y Barcelona también, ¿no? Bueno, y 6 años, y ¿o después cuánto? volví, primero cuando me fui de casa de mis padres, me fui con unos amigos, nos fuimos a vivir primero a La Condesa y después me fui a vivir yo a Coyoacán y ya después me fui a Barcelona casi 6 años, demasiado. ¿Y cómo fue demasiado? vivir? A ver, ¿por Demasiado. qué dices que demasiado? Sí. Bueno, Barcelona es una ciudad maravillosa si vas de vacaciones. Es una ciudad en la que puedes vivir muy bien, demasiado bien, yo creo. Es una ciudad que te anestesia un poco. ¿Por qué? Porque estás tan a gusto, la calidad de vida. Porque pasan pocas cosas, porque estás tan a gusto, porque la calidad de vida, porque llevar una vida decente es muy fácil y porque la verdad es que pasan pocas cosas. Es una ciudad muy pequeña. Cuando vas de vacaciones o estás un tiempo, no te das cuenta de la dimensión hasta que pasa un tiempo y te das cuenta que conoces cada rincón de la ciudad, cada persona de la ciudad, cada acto cultural de la ciudad. Y claro, viniendo de una ciudad de 20 millones de habitantes, es como estar en un pueblito, ¿no? Sin embargo, qué paradoja, porque pareces decir esto como implicando que en las ciudades como la de México pasan tantas cosas que son apasionantes para escribir sobre ellas, ¿no? Y que la comodidad, que la demasiada comodidad, pensando por ejemplo en esa frase de Graham Greene de que Suiza le dio al mundo el reloj cucú, mientras que Italia renacentista dio el arte más maravilloso. Bueno, parecerías implicar esto y sin embargo hay muchísimos escritores catalanes, ¿no? En relación con los escritores mexicanos hay una librería casi en cada esquina. Bueno, y está la central. Yo creo que hay más lectores, promedio, pero no más escritores. Yo creo que durante mucho tiempo, y es un tema del que yo pensaba mucho cuando estaba allá y cuando volví, de algún modo, digamos, la metrópoli literaria mucho tiempo fue España. Sí. Y dentro de España la metrópoli era Barcelona, porque acabando la dictadura, las editoriales importantes, Anagrama, Tusquets, surgen, digamos, y muchas más, en Barcelona, ¿no? Pero la verdad es que eso se terminó hace ya por lo menos 10 o 15 años, ¿no? Es decir, que para que nos leyéramos entre latinoamericanos hubiera que pasar por una editorial española, se terminó. Ahora ya los libros de las editoriales independientes de América Latina se encuentran en casi todos los países. Hay un diálogo mucho más amplio entre escritores latinoamericanos sin necesidad de dar ese rodeo. Entonces yo creo que ahora lo que hay en España y sigue habiendo más que en América es lectores, promedio, ¿no? Pero creo que hay escritores mucho más interesantes y sobre todo jóvenes en América Latina y en México, por ejemplo, que en España, ¿no? Creo Desde que España luego. no está pasando su mejor momento. Tú eres uno de ellos. No. Pero a mí me llama la atención en las claves que dimos al principio que Rosa mencionó que te gustaría vivir en Sinaloa. No, me gustaría haber nacido. Ser de ahí, ¿no? Yo cuando la gente Tanto dice no. en mi pueblo, no por decir, sino de soy de allá, cuando somos del DF no sé por qué pasa algo raro de que uno no puede decir que es de otro lado, ¿no? Y que estamos aquí. Tienes una historia singular con un abuelo que fingió su muerte. Sí, bueno. Ay, no, de- en un de- por de Dios, hecho- eso De es- hecho, de eso estoy escribiendo ahora. Vengo Pues sí. justo ahora de estar trabajando. Tengo la cabeza un poco enredada, de esas veces que estás trabajando muy metido y paras. Llevo así ya varios días. Y entonces, justo lo que estoy escribiendo es eso, es una historia. El padre de mi padre se hizo el muerto, dinamitó una camioneta
en una cantera para desaparecer. Lo increíble es que volvió años después, ¿no? No se le ocurrió otra mejor idea que aparecerse. Sí, aparecerse, pero no se le ocurrió una mejor idea que meterse a trabajar en la empresa de seguros que en teoría tenía que haber pagado su seguro de vida para ver si valía la pena volver con mi abuela porque tenía el dinero del seguro, ¿no? Bueno, el amor mata a todas. Y mi abuela y mi abuelo se reencuentran en los separos porque a ella la detienen por haber cobrado el seguro de un vivo, ¿no? Claro. Es decir, no, es una historia... pero lo que a mí me interesa no son tanto como los pormenores de esa historia, ni el hecho de que mi padre también se haya ido en un momento, sino el asunto de la necesidad de fuga que hay en mi familia, ¿no? En los hombres, sobre todo, de mi familia. Una cosa como que hay un momento en la vida en el que hay una especie de presentimiento que hace tabla rasa, ¿no? Y que te hace como querer cambiarlo todo, borrarlo todo. Y que cada uno maneja como puede. Yo manejo de algún modo con lo que decían, diciendo que me gustaría vivir en Sinaloa o diciendo que me gustaría vivir en Brasil o viviendo mentalmente en otro sitio, ¿no? O escribiendo, que es mudarte a otro espacio, a otra realidad, ¿no? Una fuga permanente. ¿Y tú tienes alguna teoría de por qué hay esa necesidad de fuga en los varones de tu casa? Yo creo que sí tengo una teoría, pero es una teoría que durante la escritura se ha ido modificando muchísimo. Sí. Es una teoría que era otra cosa y que ahora, que estoy metidísimo, apunta a un lugar que quizá al final de la novela no apunte, pero que en este momento es una manera de enfrentarse o de rehuir o de aceptar una violencia masculina que yo puedo rastrear en mi familia varias generaciones, de la que es difícil escapar y que uno busca siempre cómo evitarla, ¿no? Es decir, mi padre no fue padre, no fungió como tal. Mucho tiempo yo pensé que por temores o por comodidad, y con el tiempo he ido entendiendo que fue más por un asunto de no transmitir o no heredar esa violencia, ¿no? Y si nos vamos antes, lo que les conté de mi abuelo, su propio padre salió de Irlanda abandonándolo todo, ¿no? Su idea era ir a California, se paró en Mazatlán y ya no se movió, ¿no? Pero y en cada uno de ellos hay una historia de tratar de ponerle fin a una, digamos, como herencia violenta, maldita. No maldita, pero como... O sea, Sinaloa es un lugar donde no hay que decir los niveles de violencia a los que se puede llegar y los de machismo. Y el machismo y la violencia están atados, o sea, indisolublemente, ¿no? Es decir, esos intentos a los que yo creo que tienen que ver con esa necesidad de romperlo todo, porque romper todo es negar lo que ha sido también, ¿no? Sí, claro. Y negar también la posibilidad que puede ser o que te da miedo en lo que algún día te conviertas, ¿no? Es escapar no solo de lo que ha sido, sino de lo que podría ser. ¿Y tú sientes que tú escapas de eso también a través de la escritura, de no, tratar de rastrearlo? Yo estoy seguro que también me rastrearlo? fui. O sea, yo sé que yo también me fui a Barcelona, ¿no? Y en circunstancias no iguales, porque no tenía una familia, pero sí tenía una pareja. Y sí tenía una vida hecha, ¿no? Y también me fui así de pronto. Es decir, yo también ese presentimiento en algún momento lo sentí. Después, claro, cada quien lo evade de manera diferente, ¿no? Otra de las formas de evadirlo es con la mentira y con la escritura, ¿no? Con inventar, con crear, y ya tampoco me voy a poner a sacar los trapos de mis primos y hermanos, porque no toca, cada quien se evade como puede, y yo en la escritura, claro que he encontrado una manera como de reconstruir o reconstruirme, ¿no? Justo curiosamente ahora, yo que nunca había escrito algo que tuviera que ver con mi historia personal, no creo en la autoficción, en la autobiografía. ¿Cómo que no crees? Si eso no es un acto de fe. No, tienes razón, no es un acto de fe, pero no me parece que deba llamarse como la llaman, ni que deba ser lo que creen que es, claro, ¿no? claro, Es decir, la autobiografía es algo que ha existido toda la vida, a la gente le da vergüenza decir que hace autobiografía a los 20 años o 30 y entonces deciden denominarlo de este modo. Cuando además hay toda una corriente en Portugal que habla de la paraficción, que es mucho más interesante, ¿no? Esta mezcla de no importa cuál de los dos géneros estás haciendo o cómo los estás imbricando. Sino que yo nunca me había acercado a mi historia para contar. Siempre había contado unas ficciones que eran imaginación pura, digamos, ¿no? Aunque la violencia está, desde luego el tema de la violencia. Claro. Necesariamente, la fuga. Claro. Tierras arrasadas. Y ahora mucho más. Ahora me doy cuenta, al estar escribiendo esto, que muchas de las cosas que yo sabía de esta historia personal, pues las había camuflado en las otras novelas, ¿no? Y que ahora las estoy, digamos, descamuflando. Oye, tienes una manera
de escribir en la que parece que estuvieras esculpiendo cada una de las palabras. Por más que los temas sean enormemente difíciles, como en Las tierras arrasadas, es una novela que duele. Lo que te salva como lector de ese dolor es la escritura. Gracias a esa escritura, entonces puedes tener momentos de respiro, ¿no? Y puedes seguir leyendo a pesar No, y de te lo que se te está embeleza diciendo. con la prosa, la fuerza, Por eso. digamos, este alcance estético de la prosa Seguro. y de los mundos. Sí, Y los juegos que estás descubriendo entre ese coro que va contando lo que les ocurre, ¿no? Los que están dentro de la camioneta, y lo que está en el afuera. Pero a lo que yo me quiero referir es al hecho de que tú estudiaste arquitectura, por lo menos por un tiempo, de que tu padre es escultor y de que tu trabajo con la escritura tiene que ver con algo muy artesanal. Sí, sí. Yo siempre, quizá por lo que... Yo creo que mucho más por el asunto de que mi padre fuera escultor que por el asunto de la arquitectura, ¿no? Chillida, de que ahorita voy a decir otra cosa. Chillida tenía una frase maravillosa en la que decía que la escultura es una respuesta y la arquitectura es una pregunta. Al revés, perdón, que la arquitectura es una respuesta y la escultura es una pregunta. Tiene otra a la que yo siempre apelo en silencio cuando trabajo, cuando escribo, que es que Chillida trabajaba de dos formas, o bloques de piedra enormes, en los cuales con una delicadeza infinita hacía pequeñas incisiones. Entonces, es decir, el bloque monumental, el peso estaba en torno a una delicadeza, una pequeña entrada de aire, o el proceso exactamente inverso. El bloque del medio ambiente es arañado por el hierro, ¿no? Y entonces el hierro ahí, la materia, que es lo pesado, se vuelve la delicadeza que entra en el entorno, ¿no? Y decía que, hablaba diciendo que el vacío también era una materia, pero una materia más lenta. Y yo cuando leí esa frase siempre pensé que el silencio es una palabra, pero una palabra más lenta, ¿no? Y claro, yo empecé a escribir porque no era capaz de hacer esculturas, porque era muy torpe, porque a mí me encantaba meterme en el estudio de mi padre y me gustaría haber podido hacer cosas con las manos. Había un placer estético en la escultura que fue el que me llevó a otros placeres estéticos, ¿no? Y al que medio pude emprender a hacer, que fue el de la escritura. Entonces siempre he pensado que el lenguaje puede ser tratado como una materia, como un material, claro. Y que funciona para darle volumen a una historia, ¿no? Y así le ocurre a uno cuando lee tus libros. Ojalá. Y esta parte, sí, bueno, además lo que dices, nos estás explicando, te dedicas a escribir, pero estudiaste ciencias políticas y arquitectura y querías ser escultor. Ya todo eso es fascinante, cómo todo desemboca en la escritura. Y cineasta, y ¿no? filósofo, y no sé cuántas cosas más quería hacer. Y cocinero. Vamos a volver después de esta pausa. Acompáñenos. Bueno, ahora me toca a mí hacerles una pregunta a ustedes. Y la pregunta que les quería hacer parece muy fácil, pero no es tan fácil. ¿Qué libro de Rosa te hubiera gustado escribir a ti, Mónica? ¿Y qué libro de Mónica te hubiera gustado escribir a ti, Rosa? Ay, es buena pregunta. ¿Nos volveremos a hablar luego? No lo Claro sé. que... Mira, yo sí te digo, rápido. A mí me gusta mucho el libro de cuentos que crece, que se llama Amores que matan. Yo hubiera querido escribir esos cuentos, que además Rosa va escribiendo otro cuento y se lo añade y crece, y es un humor y una mirada que me fascina. Ay, pues muchas gracias, amiga. A mí me habría Va a decir gustado Rosa que escribir ninguno. Café cortado, sí, de entrada, porque me parece que es una novela que tiene todo lo que a mí me gusta que tenga una novela. Tiene una mirada personal, tiene personajes muy fuertes, muy poderosos, tiene la mirada de lo histórico que se inserta en el mundo presente, y bueno, también tiene mucha crudeza y mucha crueldad con humor. Ya nos hiciste sentir Ya, muy sí, bien. Qué bueno. Qué vamos bárbaro, a qué seguir llevando estrategia. muy bien con tu pregunta. Quiero garantizar Pero ahora que el programa tú, siga. ¿qué novela te habría gustado a ti escribir de las novelas que has leído, de las que existen? Uy, bueno, imagínate. No, pues escoge muchas, ¿no? una. No sé, es que a veces pienso que hay varias que me gustaría haber escrito, pero después pienso que si las hubiera escrito me las perdería como lector, ¿no? Y entonces buena perdérmela cosa. como lector, la verdad. Pero si tuviera que decir una, hay un libro muy particular y muy distinto y muy pequeñito que se llama Mis amigos, de Manuel Bové,
que era un escritor increíble, que se perdió bastante porque murió a finales de la Segunda Guerra Mundial, y no fue hasta que Beckett y secuaces lo recuperaron, que medio tuvo una resurrección, pero que también ha pasado desapercibida, ¿no? En su momento, imagínate, en su momento Rilke pidió que le consiguieran una entrevista con él, a su secretaria, porque decía que nunca había tenido la sensación al leer algo, la misma sensación exacta que tenía cuando iba al sastre a que le midiera las manos para hacerle unos guantes. Ay, qué bonito. Entonces, ese libro, Mis amigos, que a mí me parece una belleza, ese me hubiera gustado escribir. Pues ya tenemos una recomendación, aunque dices que no te Aunque gusta no le mucho. gusta, sí. Pero tú empezaste a leer en los hospitales. O sea, ¿por qué el hospital Ni te hace siquiera- sentir a gusto, sí. verdad? Ni siquiera leer. Fui medio aprendiendo a leer en los hospitales, pero más bien aprendí a ver libros, porque estuve hospitalizado desde muy, muy pequeño. ¿Por qué? Tuve un problema de enzimas. Entonces, durante casi 5 o 6 años, pasaba los mismos meses hospitalizado que fuera, ¿no? Hubo periodos muy largos y periodos de desconexión, o sea, de estar en cuartos sin poder tener contacto con nadie, ¿no? 5 o 6 años además en los que solamente comí frijoles, habas, es decir, leguminosas. O sea, soy la demostración de que si comes solamente frijoles sí puedes crecer. Hay proteínas ahí. Y que puedes crecer, digamos. Entonces, pues claro, lo que los demás aprendieron en el juego, en los jardines y en los recreos, a mí me tocó verlo en los libros, en los dibujos, o escucharlo a través de la narración de alguien más, ¿no? De otro niño o de algún adulto, ¿no? Entonces pasé mucho tiempo en hospitales por eso. Sí, he tenido una salud siempre como frágil, digamos. Hasta ahora menos, pero... Ahora te casi defiendes. siempre Aunque fue. yo le decía a Emiliano una vez que nos encontramos que me había tocado que en varios momentos me dice, estoy enfermo del estómago. Y dije, cuando leí en la biografía que lo de los hospitales, dije, sí, se enferma mucho, pero Sí. no, dices que ya no. Pero por Qué suerte lo bueno. tiene ligado a la lectura y entonces no tiene este terror de los hospitales, ¿no? Ni de las Exacto. No, bacterias, los ni de todo, hospitales al me dan una revés. tranquilidad infinita. Yo solamente me siento tranquilo en un hospital. Cuando voy a visitar a alguien digo, ay, qué rico. Ay. O cuando me mandan a hacer análisis es así como, uff, qué suerte. Qué perfecto, ¿no? Ya llegué. No, en serio, es como estar en casa. Pues sí, es estar en casa de algún modo, porque es lo que has hecho. Oye, y sin embargo, pese a esa atmósfera de tal tranquilidad aparente en los hospitales, ¿no? Todo se está cociendo por abajo del agua. Tú escribes sobre el tema de la violencia que hay por todos lados, en las tierras arrasadas de manera muy evidente, en lo que estamos viviendo, en el afuera, ¿no? El costo de estas migraciones, pero también en tus cuentos, en cualquier tipo de violencia. Pues somos muy violentos los mexicanos. Los seres humanos, pero los mexicanos, porque tengo presente esa escena en el autobús, por ejemplo, ¿no? Sí. Como esas pequeñas agresiones y pullas que se dan que uno acaba resolviendo, pero no del todo, están ahí, ¿no? Claro. Sí. Sí. Sí, yo creo que hay dos maneras de relacionarse con la violencia o de estar atado a la violencia en sociedades tan profundamente violentas como la mexicana, ¿no? O sea, primero, claro, yo creo que en todos lados pasa lo mismo, en todos lados la violencia es parte de lo que está hecho el ser humano y las sociedades. El asunto es cómo nos relacionamos con ella y cuántos años de ventaja o desventaja llevamos en el trabajo con la violencia, digamos, ¿no? Y no es que yo crea en el asunto de civilización y barbarie, para nada, pero sí creo que el tiempo, la historia va haciendo que las sociedades resuelvan de mejor manera los temas que normalmente se resolvían con violencia. Aprendes a resolverlos de maneras no violentas. Y esto no solamente funciona socialmente, sino también íntimamente y familiarmente o personalmente, ¿no? Yo creo que hoy en día la violencia en México es un escenario, es el gran escenario en el que estamos atrapados, en el que estamos viviendo. Y en ese escenario sucede cualquier historia. Suceden historias donde la violencia, además de ser escenario, se vuelve el tema, ¿no? Pero también suceden historias en las que la violencia es solamente el escenario, ¿no? Entonces, en las tierras arrasadas, por ejemplo, la violencia es el devenir y lo que hay dentro de los personajes, la potencia que los mueve, la potencia que los empuja a sobrevivir, a buscar la supervivencia, de un lado y del otro. El migrante, los motivos por los que el migrante se va, en casi todos los casos son los mismos motivos que hacen que alguien se convierta en secuestrador. Claro. Es decir, la violencia determina incluso quién es víctima y quién es victimario, ¿no? O por qué son víctima o por qué son victimario. Y en los cuentos es distinto. En los cuentos del último libro, La superficie más honda, la violencia es más como una neblina, como una especie de bruma que nos hace
estar a la defensiva todo el tiempo y estar a merced de algo que va a irrumpir en cualquier momento y que no vemos. Es decir, además, en uno la violencia está y en el otro la violencia está a punto de llegar. y has dicho algo que me parece interesante, que para ti el paisaje es personaje. Y en las tierras arrasadas, este paisaje que nombras, además paraíso, infierno, purgatorio, es un ecosistema, un bioma y un estado anímico. ¿Tiene que ver con eso, paisaje como paisaje emocional? Sí, bueno, con tratar de equilibrar. Empezaban, lo primero que me decían ustedes era lo del lenguaje y la historia, ¿no? La distinción que hay entre un suceso o una historia violenta. Si tú lo cuentas con palabras violentas o con un lenguaje tan violento como lo que estás contando, pues la novela se vuelve una piedra, ¿no? No lo Sí. escuchas. Se cae. No hay posibilidad de escuchar. Ni lo ves. Ni lo ves. Entonces, si no equilibras con la balanza de la épica y la lírica, pasa lo mismo también con, y vuelvo a Emmanuel Bové, el escritor que les decía, él tiene una frase hermosísima en los pocos artículos que quedan de él o en las pocas declaraciones. Él decía que las acciones solamente tenían sentido si alumbraban el carácter de los personajes, ¿no? Entonces, si uno lo piensa al revés, el exterior, los paisajes, solo tienen sentido también si de algún modo emparentan con los paisajes interiores de los personajes, yo creo, ¿no? Se oye muy simbólico eso. Muy. Lo es. Y muy arquitectura plástica, ¿no? También el mundo que... Bueno, es que y también tiene que ver con la tradición mexicana, ¿no? Claro, o sea, si Rulfo eso. hizo del paisaje un tema y después Gardea y Sada hicieron del paisaje un personaje, Sí. Claro. pues uno puede también seguir esa ¿no? cordillera que es muy clara en la que, bueno, que empezaría mucho antes, ¿no? No sé, con José Guadalupe de Anda o con... Oye, tocaste un tema hace rato que a mí me interesa mucho que comentaras, que abundaras un poco más en él. Dijiste sobre la huida de los personajes masculinos, refiriéndote a tu familia, pero se puede aplicar también a los personajes de tus obras. La mayor parte de los personajes son hombres. Los que están sujetos a la violencia, los que están cometiendo la violencia, los que tratan de huir y de pronto ya se ven impedidos de hacerlo, ¿no? Es justo también por un tipo de violencia masculino. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué tipo de violencia es la que se ejerce ahí? ¿Es otra? ¿Es la misma? Que las tierras arrasadas tienen un personaje Sí, violento. no, hay un muy personaje violentísimo que es mujer, femenino. pero en general, Ok. en general. Sí, Y sobre no todo sé- en los no sé cuentos, si- no en son los cuentos, protagonistas. Sí, no sé si estoy tan de acuerdo en lo que me dices, porque tienes razón que en los cuentos últimos sí es cierto Sí, que la mayoría de los personajes son hombres. O el tipo de violencia, No, es sí. la violencia asociada normalmente. Es que a yo los creo hombres. que más bien está ahí, ¿no? Es decir, yo creo que la violencia que normalmente asociamos a lo masculino no es solamente una violencia masculina. Es No. decir, a mí el discurso que dice que una mujer no puede ejercer la violencia que ejerce un hombre, pues evidentemente no me lo creo, ¿no? No, O sea, claro creo que una mujer puede siempre ejercer una violencia exactamente igual a la que ejerce un hombre. Y un hombre puede ejercer una violencia igual a la que ejerce una mujer. Es decir, yo no creo que el ejercicio de la violencia tenga normalmente tenga sexo. Lo que sí creo es que, como todos sabemos, es decir, el heteropatriarcado es real, o sea, es decir, durante muchísimo tiempo la sociedad fue gobernada y manejada por hombres, ¿no? Y la historia fue escrita y recolectada. Yo creo que, pues digo fue en pasado y lo digo en serio, o sea, yo creo que mi generación es la primera generación de escritores en México que ha roto con dos paradigmas que son muy importantes, que eran, ¿no? que es el asunto de que había más escritores hombres que mujeres. Eso ya no es cierto. O sea, si hacemos una lista de escritoras de los 80s, hay muchas más mujeres interesantes que hombres. Y con el de que había que irse a vivir al centro para ser escritor, ¿no? O sea, es decir, ahora los escritores ya pueden vivir en el lugar en el que nacieron sin tener que venir a vivir a la capital para que se les reconozca como escritores y para que tengan éxito como escritores, ¿no? Eso creo que sí es lo primero que pasa en esta generación. Y si hablamos de eso en literatura, podemos hablar de eso en todo. Entonces, se asociaba más un tipo de violencia a los hombres que a mujeres, ¿no? En las tierras, sin embargo, está Estela, que es digamos, pigonal en el asunto de la violencia, ¿no? Oye, algo que dijiste, vengo así de estar escribiendo toda la mañana. ¿Dónde escribes? ¿Cómo equilibras tú tu día de escritura? Esto que hablabas de equilibrio, que lo has dicho además con la escultura que Pues cuela, mira, o sea, ¿cómo cada vez me cuesta equilibras? más trabajo, la verdad. Yo escribo casi siempre donde trato de escribir en mi escritorio y en mi estudio, pero si no puedo, o sea, si estoy en otro lugar tampoco me cuesta trabajo, o sea, me cuesta un día o dos de adaptación, pero me puedo poner a trabajar siempre y cuando pueda fumar.
O sea, no puedo trabajar en una biblioteca porque me cuesta por el asunto del cigarro. Pero lo que sí me cuesta cada vez más es gobernar los tiempos de escritura. Es decir, yo escribía como casi con una, digamos, no sé cómo llamarlo, pero 8 horas, después quizás 7, ¿no? Con los cuentos es distinto, en los cuentos te metes y hasta que acabas, ¿no? Pero con las novelas yo sí gobernaba mucho. Porque hay, y no por un asunto de la escritura, sino curiosamente por un asunto más como interior de energía. Hay una especie de energía muy particular que es solo para la escritura, o eso siento yo, que yo la podía administrar de una manera facilísima. Y a últimas fechas cada vez me cuesta más administrarla, cada vez más siento que se me está agotando. Esa especie como de energía de la escritura. Yo no sé si es como ponerme el curita antes de la herida, porque no sé cuánto tiempo vaya a escribir, y tampoco sé si por eso yo siempre he creído que los escritores latinoamericanos escriben mucho más tiempo del que debieron escribir, ¿no? que los latinoamericanos ante la literatura nos quedamos tontos a cierta edad, o nos quedamos incapaces, y porque siento que se me está agotando, ahora apuro más las cosas, ahora quiero trabajar más horas de las que debería, ¿no? Se me olvida aquello que decía Faulkner de aprende a parar cuando la energía no haya sido agotada y cuando entonces tú te sigues tengas un temita para volver a empezar mal al día siguiente. Yo me sigo. Tú te sigues sin parar. Ya no sales Con a pasear esto, a los perros. últimamente. Tú Sí, síguete, porque no eso lo hago muy importa qué historia te temprano. cuentes. Lo que importa Sí, es que sigues, sí. porque a lo mejor lo que pasa es que te apasiona más, que te gusta más. Sí, Está bien. sí. Puede ser, ¿eh? Que te vuelves más un animal de escritura, que eso también Sí. es cierto, porque es bien difícil volver al mundo real después de estar en la escritura o en la lectura. Lo que cuesta más trabajo de todo es aterrizar en esto otro. Muy difícil. Sí, es muy difícil. Y más cuando acabas la novela. O cuando Porque empieza. ahí ya o siempre. sí, pero cuando acabas ya cerraste ese mundo. Ay, claro, y es Desaparece, triste, ya ¿no no es puedes triste? volver. Sí, ya no Es puedes de una volver. Es tristeza horrible. profunda, ¿verdad? Es horrible. Lo que pasa es que además es muy injusto porque mientras estás dentro, mientras tú te puedes meter ahí, te escapas, ¿no? Estás mal con los otros por tu culpa, porque no estás. Y después, cuando acabas, estás deprimido porque no puedes volver a ese lugar, los demás pueden ir si leen, pero tú ya no puedes ir y estás mal con los otros porque estás deprimido, porque ya no puedes volver a ese lugar. A que además los demás desgraciados están yendo, ¿no? Entonces, o sea, lo único constante es que estás la mal con mala los demás. leche es lo que define al Exacto. escritor. Y a la escritura. Y a la escritura, sí. Pues las contraseñas para leer, para conocer a Emiliano Monge, Las tierras arrasadas, esta capacidad de retratar un mundo violento, las migraciones, los sueños imposibilitados de florecer en una violencia, pero esto en el marco, envuelto en una prosa y en un ritmo y en una música que verdaderamente hipnotiza. Y que los se cuentos. repite en la superficie más honda, de una manera distinta. Sin duda, hay que leer a Emiliano Monge para escapar de la violencia, aunque estemos dentro de ella, paradójicamente, todo el tiempo. Gracias, Emiliano, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias. Te dejamos Muchas irte a gracias. escribir tus 8 horas otra vez. Muchas gracias. Rosa, hasta la próxima. Hasta la próxima, Mónica. Los esperamos aquí en Contraseñas. Gracias.